Ya sabes, una de las cosas más importantes que puedes desarrollar en tu vida es la capacidad de discernir el carácter de las personas, y no me refiero a simplemente observar a alguien y decidir si te gusta o no. Eso no es discernimiento, es preferencia. Me refiero a algo mucho más profundo, algo que tiene sus raíces en la observación cuidadosa y en la comprensión de la naturaleza humana. Porque esta es la realidad. Hay personas en este mundo que no tienen en mente lo mejor para ti. Puede que suene duro, pero es una triste verdad. Algunas personas son maliciosas, otras son engañosas, algunas te manipularán, no porque estén perdidas o confundidas, sino porque se alimentan activamente de la destrucción. Y si no reconoces las señales de advertencia, invitarás a esas personas a tu vida, pensando que son amigos, socios o mentores, cuando en realidad son obstáculos, barreras entre tú y la persona en la que te estás esforzando por convertirte. Entonces, ¿cómo desarrollas la conciencia? ¿Cómo te entrenas para reconocer a quienes actúan de mala fe? Bueno, lo primero que debes hacer es prestar atención, verdadera atención, a cómo actúa la gente, no solo a lo que dice. Esto es crucial porque las palabras son fáciles. Hablar es barato. Y las personas malas, en particular las manipuladoras, suelen ser extraordinariamente buenas para usar palabras para ocultar su verdadera naturaleza. Te dirán exactamente lo que quieres oír. Se presentarán como amables, generosos, sabios, pero si prestas atención, si realmente observas lo que hacen, comenzarás a ver las grietas en la fachada. Dale un me gusta a este video, es un pequeño acto, pero un recordatorio de que estás aquí para aprender, crecer y hacerte más fuerte. Y luego llévalo un paso más allá, deja un comentario a continuación diciendo, me gustó este video. Una de las señales de advertencia más fiables de una mala persona es la incoherencia. Sus palabras y acciones no coinciden. Prometen lealtad pero traicionan la confianza cuando les beneficia. Predican la virtud pero viven en el engaño. Afirman que te apoyan, pero sus acciones te socavan. Y aquí está el truco, no quieren que notes esta discrepancia. De hecho, confían en que no te des cuenta. Suponen que no prestarás suficiente atención para ver el camino. Pero si cultivas la conciencia, si te entrenas para observar en lugar de solo escuchar, comenzarás a detectar estas incoherencias. Y una vez que las veas, ya no podrás dejar de verlas. Otra señal clave a la que hay que prestar atención es cómo trata una persona a quienes no pueden hacer nada por ella. Esta es una prueba importante de carácter porque cualquiera puede ser amable cuando es beneficioso. Cualquiera puede fingir ser generoso cuando sabe que recibirá algo a cambio. Pero si quieres ver la verdadera naturaleza de una persona, observa cómo trata a quienes están por debajo de ella en estatus. ¿Cómo le habla a la camarera de un restaurante? ¿Cómo se comporta con el conserje de su oficina? ¿Cómo responde cuando no hay ningún beneficio potencial de sus acciones? Una persona que es cruel con los débiles está revelando algo fundamental sobre su alma. Esa crueldad no se limitará a los que están por debajo de ella para siempre, se extenderá a todas las áreas de su vida. Y si te acercas demasiado, te convertirás en un objetivo. Ahora, hablemos del engaño, porque la manipulación y el engaño son las armas de la gente mala. Es lo que utilizan para controlar a los demás, para conseguir lo que quieren sin revelar sus verdaderas intenciones. Y lo aterrador es que muchas de estas personas son muy hábiles en el engaño. Han pasado años, a veces décadas, perfeccionando su capacidad para distorsionar la realidad a su favor. Y si no tienes cuidado, si no estás alerta, puedes caer en la trampa. Una de las tácticas de manipulación más comunes es el gaslighting. Seguramente hayas oído hablar de este término, pero vamos a definirlo claramente.
El gaslighting es cuando alguien distorsiona tu percepción de la realidad para hacerte dudar de tu propio juicio. Es una guerra psicológica y es increíblemente eficaz porque si alguien puede hacerte cuestionar tu propia memoria, tus propias percepciones, tus propios sentimientos, entonces puede controlarte. Puede hacerte creer lo que le convenga. Puede pintarse a sí mismo como la víctima cuando en realidad fue el agresor. Puede convencerte de que estás exagerando cuando estás respondiendo de manera razonable. Y con el tiempo, esto distorsiona tu capacidad de confiar en ti mismo, y cuando no puedes confiar en ti mismo, estás perdido. ¿Cómo se protege uno del engaño? ¿Cómo se protege uno de la manipulación? El primer paso es confiar en sus instintos. Si algo no le parece correcto en una interacción, si hay una discrepancia entre lo que se dice y lo que realmente está sucediendo, preste atención a esa sensación. No la descarte. No la justifique. Su subconsciente es increíblemente bueno para detectar inconsistencias, incluso si no puede articularlas de inmediato. El segundo paso es preguntarse, ¿esta persona me hace sentir confundido? Esto es importante porque cuando se trata con una persona honesta y directa, las cosas están claras. La comunicación es directa. Sabes cuál es tu posición. Pero cuando se trata con un manipulador, siempre hay una niebla persistente de confusión. En un momento son cálidos y afectuosos, al siguiente son fríos y distantes. En un momento te elogian, al siguiente te denigran. Y comienzas a preguntarte, ¿soy yo el problema? ¿Estoy imaginando cosas? No, no estás imaginando cosas. Esa confusión es intencional. Es una táctica. Y si te encuentras en una relación, ya sea personal o profesional, en la que constantemente estás cuestionando tu realidad, eso es una gran señal de alerta. El tercer paso es observar cómo reacciona una persona cuando se enfrenta a la verdad. Esta es una prueba fundamental porque las personas buenas, decentes y honestas pueden reconocer cuando han cometido un error. Pueden admitir cuando se equivocan. Pero una mala persona, un manipulador, nunca admitirá su culpa. En cambio, desviará la atención. Desviará la culpa. Dará un giro a la conversación y de repente te convertirá en el problema. Planteas una preocupación válida y, en lugar de abordarla, explota en ira. Te hace sentir culpable. Te hace sentir que te equivocaste al mencionarlo en primer lugar. Eso no es resolución de conflictos normal, eso es manipulación emocional. Entonces, ¿qué haces cuando reconoces estos comportamientos? La respuesta es simple, pero no fácil, te distancias. Estableces límites. No discutes con personas que están empeñadas en distorsionar la realidad porque no ganarás. No puedes razonar con alguien que no respeta la verdad. Y aquí está la última cosa, la más importante, no pienses que puedes cambiar a estas personas. Esta es una trampa en la que muchos caen. Si los amo lo suficiente, si les explico las cosas con claridad, si les doy otra oportunidad, tal vez cambien. No. Las personas no cambian a menos que quieran cambiar, y las personas malas, las verdaderamente engañosas, manipuladoras y tóxicas, no quieren cambiar porque sus tácticas les funcionan. Consiguen lo que quieren. Prosperan en el caos que crean. Tu trabajo no es arreglarlos. Tu trabajo es protegerte, cultivar la conciencia, construir relaciones con personas que sumen a tu vida, no que la agoten. Porque tu futuro, tu éxito, tu felicidad dependen de la compañía que tengas. Y si permites que gente mala entre en tu círculo íntimo, pagarás el precio. Así que, esté atento, sea perspicaz y, lo más importante, nunca ignore lo que le dice su instinto.
Y una de las características más condenatorias de una mala persona, una de las señales de advertencia más claras de que estás tratando con alguien verdaderamente peligroso, es su negativa a asumir la responsabilidad de nada. Y no me refiero solo a las pequeñas cosas, me refiero a su enfoque integral de la vida. Es un fracaso fundamental a la hora de enfrentarse a la realidad. Es una negativa a mirarse al espejo y decir, tal vez el problema sea yo. Y en lugar de eso, lo que hacen, lo que siempre hacen, es señalar con el dedo a otros. Siempre es culpa de alguien más, siempre. Ahora bien, es necesario que pienses muy bien en esto, porque si no desarrollas la capacidad de reconocer este rasgo desde el principio, pasarás años, tal vez incluso décadas, enredado en los juegos psicológicos de personas que nunca admitirán que están equivocadas. Y déjame decirte que no hay nada más agotador para el alma, que tratar con alguien que se niega a hacerse responsable de sus propias acciones. Porque lo que está haciendo, ya sea que se dé cuenta o no, es poner la carga de sus fracasos sobre ti. Y eso es algo de lo que hablé antes, la naturaleza de la manipulación y el engaño. Porque la gente mala no miente solo con palabras, miente con narrativas. Crean historias en las que siempre son la víctima, siempre el genio incomprendido, siempre el que recibe un trato injusto. Y si no tienes cuidado, si no desarrollas la capacidad de ver a través de ese tipo de distorsión, acabarás atrapado en su versión de la realidad. Y eso es peligroso. Ahora bien, ¿por qué es peligroso? Pues porque la responsabilidad, asumir la responsabilidad de las propias acciones, es la base de la competencia, la base de la mejora. No se puede arreglar algo si no se admite que está roto. No se puede crecer si se rehúsa a reconocer los propios errores. Por eso, las personas que evitan la responsabilidad no solo mienten a los demás, sino que se mienten a sí mismas. Construyen una ilusión de inocencia y viven atrapadas en ella. Y les voy a contar algo más sobre estas personas, les encanta rodearse de facilitadores. Necesitan facilitadores. Porque en el fondo saben que sin alguien que cargue con la culpa, sin alguien que cargue con sus fracasos, toda su ilusión se derrumbaría. Por eso buscan gente, a menudo buena, de buen corazón, concienzuda, que esté dispuesta a asumir la responsabilidad por ellos. Y eso es algo muy interesante porque las buenas personas, las personas con un carácter moral fuerte, a menudo se convierten en el blanco de quienes se niegan a asumir la responsabilidad de sus propias acciones. Y quizás te preguntes, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué las personas malas se sienten tan atraídas por las personas buenas? Bueno, es simple, las personas malas necesitan a las personas buenas para sobrevivir. Si eres una persona íntegra, que cree en la justicia, que intenta ver lo mejor en los demás, entonces eres exactamente el tipo de persona que un manipulador o un buscador de culpables quiere cerca. Porque los excusarás. Dirás, bueno, tal vez tuvieron una infancia difícil o tal vez solo necesitan más tiempo para crecer. Y mientras tanto, seguirán usándote como escudo contra la realidad. Ahora, vayamos un paso más allá. ¿Qué sucede cuando alguien se niega a hacerse responsable de sus acciones? ¿En qué tipo de persona se convierte con el tiempo? Bueno, se vuelve resentido. Y el resentimiento es uno de los estados psicológicos más tóxicos en los que puede vivir una persona. Verás, si pasas la vida culpando a los demás de tus problemas, con el tiempo empezarás a creer que el mundo mismo es injusto. Empezarás a creer que otras personas están conspirando contra ti. Y una vez que lo creas, entonces te sentirás justificado para hacer todo tipo de cosas terribles.
Ahí es donde aparecen las personas que manipulan a los demás, no solo para evitar la culpa, sino para castigar a quienes perciben como responsables de su sufrimiento. Ahí es donde aparecen las personas que sabotean relaciones, destruyen amistades, socavan a sus colegas en el trabajo, todo porque se han convencido de que la vida ha sido injusta con ellos. Y lo trágico de esto es que cuanto más se niegan a asumir la responsabilidad, peor se vuelve su situación. Porque, mira, la vida es bastante dura incluso cuando asumes la plena responsabilidad de todo lo que haces. Incluso cuando eres disciplinado, cuando eres honesto, cuando intentas mejorar constantemente, la vida sigue siendo difícil. Pero si rechazas la responsabilidad, entonces la vida no solo se vuelve difícil, sino que se convierte en un infierno. Porque cada vez que evitas la culpa, cada vez que te niegas a aprender de un error, cada vez que le pasas la carga a otra persona, en realidad estás perdiendo el control sobre tu propio destino. Ya sabes, veo mucho esto en personas que tienen una mentalidad de víctima. Dicen cosas como, bueno, no puedo tener éxito porque el sistema está amañado o no soy feliz porque otras personas me siguen hundiendo. Pero lo que no se dan cuenta es que cada vez que dicen eso, están reforzando su propia impotencia. Se están enseñando a sí mismos que no tienen control sobre sus vidas. Y una vez que empiezas a creer eso, una vez que te convences a ti mismo de que no eres el agente principal de tu propia historia, entonces te conviertes en una marioneta. Te conviertes en un peón en las narrativas de otras personas. Y te diré algo más, la gente mala quiere que creas que no tienes control. Quieren que pienses que todo es cuestión de destino, de suerte, de opresión o cualquier excusa que estén usando ese día. Porque en el momento en que tomas el control de tu propia vida, en el momento en que dices, no, soy responsable de donde estoy y puedo hacer algo al respecto, ese es el momento en que te vuelves inmune a su manipulación. Ese es el momento en que dejas de jugar a su juego. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo te proteges de este tipo de personas? Bueno, el primer paso es simple, presta atención a los patrones. Si alguien en tu vida siempre parece tener una razón por la que nunca tiene la culpa de nada, eso es una gran señal de alerta. Si cada vez que algo sale mal, inmediatamente busca a alguien más a quien culpar, entonces debes ser muy cuidadoso. Porque si no tienes cuidado, te convertirás en el chivo expiatorio de esa persona. Y el segundo paso, hacer que la gente rinda cuentas. No permita que se salgan con la suya reescribiendo la historia. Si ve a alguien tergiversando la verdad, si ve que elude su responsabilidad, dígalo, al menos en su propia mente. Porque si no lo hace, comenzará a dudar de sus propias percepciones, y eso es exactamente lo que esta gente quiere. Quieren que usted se confunda. Quieren que dude de sí mismo. Porque cuanto más inseguro esté, más fácil será controlarlo. Y, por último, asume la plena responsabilidad de tu propia vida. No esperes a que alguien más te dé permiso para triunfar. No dejes que las excusas de los demás se conviertan en tus excusas. Porque, al fin y al cabo, lo único peor que tratar con alguien que se niega a asumir la responsabilidad es convertirse en alguien que se niega a asumir la responsabilidad. Y si no tienes cuidado, si permites que este tipo de personas te influyan durante demasiado tiempo, eso es exactamente lo que puede pasar. Así que, esté alerta. Esté atento a las señales y nunca permita que la falta de responsabilidad de otra persona lo arrastre con ella. El rasgo más malévolo que una persona puede poseer, y que a menudo se esconde a simple vista, es la envidia. Es una fuerza silenciosa y corrosiva. No se anuncia. No viene con un cartel que diga, aquí estoy, arruinando todo lo bueno de tu vida. No,
se esconde en el fondo, disfrazado de un amigo preocupado, un colega servicial o incluso un familiar cariñoso. Pero debajo de la superficie, busca derribarte. Y aquí está la cuestión: las personas malas, los individuos verdaderamente destructivos, están llenos de envidia. No pueden soportar verte triunfar. No pueden soportar verte crecer porque, en su mente, tu éxito es un ataque directo a sus fracasos. Y aquí, amigos míos, es donde entra en juego el resentimiento. Porque la envidia por sí sola puede ser una emoción privada y amarga, pero el resentimiento es un arma. Entonces es cuando una persona empieza a pensar: no solo me gustaría tener lo que tú tienes, sino que también creo que no lo mereces. Y si yo no puedo tenerlo, tú tampoco deberías tenerlo. Ahora, relacionemos esto con lo que ya hemos comentado. Te hablé antes de la conciencia, de ser capaz de reconocer los rasgos de las personas malas antes de que se infiltren en tu vida y causen estragos. Este es uno de esos rasgos. Es insidioso y, si no lo detectas a tiempo, puede envenenar tus relaciones, tu confianza y tu capacidad para seguir adelante. Hablamos de manipulación y engaño, ¿no? Bueno, aquí está la conexión entre la envidia y eso. Las personas que envidian tu éxito nunca lo admitirán directamente. No, eso requeriría honestidad. En cambio, disfrazarán su resentimiento bajo la apariencia de un consejo o preocupación. Ya has visto esto antes, ¿no? Le cuentas a alguien sobre una meta que te entusiasma, tal vez un gran proyecto en el que estás trabajando, y en lugar de alentarte, inmediatamente encuentran una manera de sembrar dudas en tu mente. Oh, ese es un campo realmente competitivo. ¿Estás seguro de que estás hecho para eso? Ya sabes, la mayoría de las personas fracasan cuando intentan algo así. Simplemente no quiero verte decepcionado. Dicen estas cosas como si se preocuparan por ti, como si estuvieran tratando de protegerte, pero no es eso lo que están haciendo. Están tratando de mantenerte pequeño. Te ven escalar y se sienten amenazados por eso. Entonces, intentan hacerte bajar de nuevo a un lugar donde ellos se sienten cómodos. Ahora, puedes pensar: bueno, tal vez no quieran hacerte daño. Tal vez solo estén siendo realistas. Pero pregúntate esto: ¿dirían las mismas cosas si se tratara de otra persona? ¿Reaccionarían de la misma manera si fuera su propio éxito el que estuviera en juego? La verdad es que las personas que luchan contra la envidia suelen seguir un patrón: solo desaniman a quienes consideran en secreto como competidores. Y entonces llegamos a la cuestión de la rendición de cuentas. Las personas malas, como ya hemos comentado, nunca se hacen responsables de sus propios defectos. ¿Y a qué conduce eso? A la envidia. Porque cuando te niegas a hacerte cargo de tus fracasos, cuando te niegas a reconocer que tu vida de éxito se debe a tus propias acciones o inacciones, la única opción que te queda es culpar a los demás. ¿Y a quién culpan? A los que están teniendo éxito, a los que siguen adelante mientras ellos siguen estancados. En lugar de decir: tal vez deba esforzarme más, tal vez deba tomar mejores decisiones, tal vez deba esforzarme más, dicen: no es justo. Tuvieron mejores oportunidades. Tuvieron más suerte. No se lo merecen. Y ese resentimiento comienza a acumularse. Y cuando el resentimiento se acumula, no solo se queda dentro de la persona. Se filtra en sus acciones, en sus palabras, en la forma en que interactúa contigo. Y aquí es donde se vuelve realmente peligroso: la envidia se convierte en sabotaje. A veces es sutil: comentarios pasivo-agresivos, actitudes despectivas, falta de apoyo cuando más lo necesitas. Pero a veces, es directa. Pueden difundir rumores,
tratar de desacreditarte o trabajar activamente en tu contra a tus espaldas. Y es posible que nunca lo veas venir porque estas personas a menudo se hacen pasar por tus mayores partidarios. ¿Alguna vez has tenido a alguien en tu vida que, al principio, parecía genuinamente feliz por ti, pero en el momento en que comenzaste a superarlo en algún aspecto, ya sea en el éxito profesional, una mejor relación, crecimiento personal, de repente cambió? Tal vez se volvió distante. Tal vez comenzó a restarle importancia a tus logros. Tal vez comenzó a criticarte de maneras que no tenían mucho sentido. Eso es resentimiento en el trabajo. ¿Y lo peor? Si no tienes cuidado, si no reconoces lo que está pasando, su envidia puede empezar a infectarte. Si dejas que planten esas semillas de duda en tu mente, es posible que empieces a cuestionarte a ti mismo. Tal vez tengan razón. Tal vez no merezco esto. Tal vez debería bajar el tono, no esforzarme tanto, no soñar tan en grande. Pero eso es exactamente lo que quieren. Quieren que te encojas. Porque si te encoges, ellos no tienen que enfrentarse a sus propios fracasos. Si te mantienes pequeño, ellos pueden permanecer cómodos. Bueno, hablemos del otro lado de la moneda, porque también hay una lección para ti, y esta parte puede dolerte un poco. Tienes que preguntarte, ¿estás albergando envidia hacia los demás? ¿Estás resentido en secreto por el éxito de otra persona? Porque aquí está la cuestión, si es así, debes abordarlo de inmediato. La envidia es un veneno y, si no te deshaces de ella, te destruirá desde adentro hacia afuera. La respuesta adecuada al ver a alguien triunfar no es resentirte con él, sino aprender de él. En lugar de decir, ¿por qué ellos y no yo?, pregúntate, ¿qué hicieron ellos que yo no hice? En lugar de desprestigiarlos, observa sus hábitos, su mentalidad, su ética de trabajo. Utiliza su éxito como inspiración, no como una fuente de amargura. Y si te encuentras rodeado de personas envidiosas, personas que sutil o abiertamente resienten tu progreso, tienes que tomar una decisión, o dejas que te depriman, o te elevas por encima de ellas y te distancias. No hay punto medio, porque si pasas suficiente tiempo con personas que resienten el éxito, comenzarás a absorber su mentalidad, y esa es la forma más rápida de sabotear tu propio potencial. Recuerda lo que dije antes, las personas malas no siempre son obvias. No andan por ahí con una etiqueta de advertencia. Pero si prestas atención, si desarrollas tu conciencia, comenzarás a ver los patrones. Comenzarás a reconocer quién te apoya genuinamente y quién secretamente quiere verte fracasar. Y una vez que lo veas, no podrás dejar de verlo. Una vez que reconozcas la envidia por lo que es, una señal de la inseguridad de otra persona, no un reflejo de tu valor, le quitarás su poder. Dejarás de buscar la validación de aquellos que no quieren verte triunfar. Dejarás de dar explicaciones a personas que nunca lo entenderán. Y lo más importante, dejarás de sentirte culpable por superar a aquellos que se niegan a crecer. Porque al final, tu éxito no depende de ellos, depende de ti. Depende de lo que seas capaz de hacer, de lo lejos que estés dispuesto a llegar. Y si alguien más no puede con eso, es su problema, no el tuyo. Pero no dejes que su resentimiento se convierta en tu limitación, porque hay demasiado en juego y tienes demasiado potencial como para desperdiciarlo tratando de apaciguar a personas que, de todos modos, nunca te aplaudirán. No me refiero a alguien que a veces tiene dificultades para ver las cosas desde otra perspectiva, todos hacemos eso. No, me refiero a alguien a quien, en esencia, no le importa el impacto de sus acciones en los demás. Alguien que, cuando está sufriendo, lo ve como algo irrelevante o, peor aún, como una oportunidad. Y eso es algo que debes reconocer, porque si no lo haces,
terminarás poniéndoles excusas, pensando que puedes cambiarlos o, peor aún, pensando que el trato que te dan es, de alguna manera, merecido. Ahora, pensemos en cómo esto se conecta con lo que ya hemos discutido. Al principio, hablé sobre la conciencia, sobre ser capaz de detectar las señales de advertencia. Bueno, esta es una de las señales más importantes de todas porque si no reconoces la falta de empatía de alguien, te expones a una inmensa cantidad de daño psicológico. Las personas sin empatía no lastiman a los demás por casualidad, lo hacen sistemáticamente y lo hacen sin remordimientos. Y lo hacen de maneras que, a primera vista, podrían no parecer obvias. ¿Cómo funciona eso? Bueno, volvamos a la segunda idea clave, la manipulación y el engaño. Una persona que carece de empatía es a menudo un maestro de la manipulación. ¿Por qué? Porque no siente el peso de la responsabilidad moral que tú sientes. No siente culpa. No siente vergüenza, no de la manera en que la siente la gente decente. Si te mienten y los descubres, no se sienten mal por ello. Se sienten molestos por haber sido descubiertos, y ese es un marco psicológico completamente diferente. Eso significa que distorsionarán la realidad no solo para protegerse a sí mismos, sino para controlarte activamente. ¿Alguna vez alguien te ha hecho dudar de tus propias emociones, de tus propias reacciones? Le dices, oye, eso me dolió mucho, y te mira como si estuvieras loco, como si fueras el problema por haberlo mencionado. Esa es una táctica. Lo hacen para asegurarse de que nunca te defiendas, porque en el momento en que empiezas a cuestionar tus propios sentimientos, tu propia percepción de la realidad, te vuelves más fácil de controlar. Y si pueden controlar tus emociones, pueden controlar tus acciones. Ahora, relacionemos esto con el tercer punto, la falta de responsabilidad. ¿Por qué se niegan a hacerse responsables de sus acciones? Bueno, piénsalo. Si careces de empatía, entonces no te importan las consecuencias de lo que le haces a los demás. Si lastimas a alguien y te lo cuenta y no sientes ningún sentimiento interno de culpa, ¿por qué asumirías la responsabilidad? La respuesta es que no lo harías. En cambio, culparías a la otra persona. Desviarías el foco. Dirías, oh, eres demasiado sensible, o eso no es lo que quise decir, o ¿por qué siempre eres tan dramático? ¿Ves el patrón? Esta es una forma de pensar fundamentalmente peligrosa porque la responsabilidad es lo que permite que las personas crezcan. Si no puedes admitir que te equivocas, entonces nunca podrás mejorar, y si nunca mejoras, te estancas o, peor aún, desciendes a niveles cada vez más profundos de malevolencia. Y ahí es donde las cosas se ponen realmente mal. Ahí es donde la envidia y el resentimiento empiezan a afianzarse. Ahí es donde pasamos a la cuarta clave, la envidia y el resentimiento. ¿Por qué una persona que carece de empatía también tiende a estar profundamente resentida? Porque cuando no te haces responsable de tu propia vida, terminas culpando a los demás por tus fracasos, y cuando culpas a los demás, empiezas a resentirte con ellos. Resientes su éxito. Resientes su felicidad. Resientes su capacidad para formar conexiones genuinas, porque tú no puedes. Y ese es un ciclo increíblemente tóxico, porque no solo destruye su propia vida, sino que envenena a todos los que los rodean. ¿Alguna vez has tenido a alguien en tu vida que no se alegraba por ti? Que, cada vez que lograbas algo importante, encontraba una manera de hacerlo parecer más pequeño o, peor aún, te hacía sentir culpable por ello. Eso es resentimiento. Es alguien que ve tu progreso como un ataque contra ellos. Y lo peor es que, por lo general, son las personas más cercanas a ti, amigos, familiares, colegas,
las personas que esperas que sean tu mayor apoyo. Pero la cruda realidad es que algunas personas prefieren verte fracasar antes que tener que lidiar con el hecho de que no han logrado nada. Y ahora volvemos a la empatía, porque cuando alguien carece de empatía, no solo siente ese resentimiento, sino que actúa en consecuencia. Intentará sabotearte activamente. A veces es sutil, pequeños comentarios diseñados para hacerte dudar de ti mismo. A veces es más evidente, difunde rumores, se atribuye el mérito de tu trabajo o incluso intenta poner a los demás en tu contra. Y lo aterrador es que, como carecen de empatía, ni siquiera ven un problema en lo que están haciendo. En su mente, están justificados. Se convencen a sí mismos de que mereces que te rebajen un poco, de que les debes algo, de que es tu culpa que se sientan incapaces. Ahora bien, puede que estés pensando, está bien, lo entiendo. Hay gente mala por ahí, pero ¿qué hago al respecto? Y eso nos lleva al punto final, lo que realmente importa, cómo protegerte. Porque si no lo haces, estas personas te agotarán. Te robarán tu tiempo, tu energía y tu confianza. Te harán más pequeño solo para sentirse más grande, y no puedes permitir eso. Entonces, ¿qué haces? El primer paso es sencillo pero difícil, tienes que estar dispuesto a alejarte. Y no me refiero solo a lo físico, sino también a lo mental, emocional y psicológico. Tienes que dejar de buscar su aprobación. Tienes que dejar de esperar que cambien, porque no lo harán, a menos que lo decidan, y la gente así rara vez lo hace. Si alguien te muestra quién es, si te demuestra una y otra vez que le falta empatía, que se niega a asumir la responsabilidad, que resiente tu éxito, tienes que creerle. Y una vez que lo haces, una vez que tomas la decisión de distanciarte de las personas tóxicas, sucede algo increíble. Comienzas a atraer a mejores personas, personas que te elevan en lugar de derribarte. Personas que celebran tus triunfos en lugar de resentirlos. Personas que se responsabilizan de sus propias vidas en lugar de culparte por las suyas. Y ahí es donde comienza la verdadera transformación, porque cuando te rodeas de personas fuertes, motivadas y amables, te conviertes en una de ellas. Y de repente, toda la energía que solías desperdiciar en tratar de arreglar a las personas rotas se redirige a construir tu propia vida. Pero no se equivoquen, esto no es fácil. Requiere coraje. Requiere respeto por uno mismo. Y requiere la voluntad de soportar un poco de soledad, al menos por un tiempo. Porque cuando eliminas a las personas tóxicas de tu vida, queda un vacío, y ese vacío te tentará a volver atrás, a buscar a alguien, a intentar una vez más arreglar las cosas. No te quedes firme, porque en ese espacio, en ese vacío, algo nuevo comenzará a crecer, algo mejor. Y al final, esa es la verdadera lección. Ese es el punto final. Tu vida es demasiado corta y tu potencial es demasiado grande como para desperdiciarlo en personas a las que no les importas. Así que sé implacable con tus límites, sé disciplinado con tu energía y, sobre todo, sé inquebrantable en tu compromiso de convertirte en la mejor versión de ti mismo.